Bueno, con el favor de Dios, hoy terminamos este libro y ha sido un libro lleno de verdades para mí, en el cual estudiando y leyendo, Dios ha trabajado en muchas áreas en mi vida que no había yo pensado alguna siquiera, y cómo no, las palabras del Señor Jesús cuando dijo: conocerán la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Tantas verdades en su palabra que nos ayudan a caminar libres en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y este libro ha sido para mí un libro que habla, Pablo está hablando a los creyentes en la iglesia de Colosas de ir poniendo orden, ¿no? Entonces sabemos que Dios es un Dios de orden. Yo tengo muchos años que conocí del Señor y mi vida estaba muy desordenada. Y el Señor a través de su palabra ha ido poniendo orden y orden. Y a lo mejor vamos a tener 30, 40 años en el Señor. Y el Señor va a necesitar seguir poniendo orden en nuestras vidas a través de su palabra, porque estamos siendo perfeccionados. Entonces este libro a los colosenses es un libro que ha traído mucho orden. Pablo está animando en los primeros capítulos a la iglesia a llevar fruto y a andar como es digno del Señor y a crecer en el conocimiento de Él. Después nos enseña quién es Cristo. Nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, y cómo a través de su sangre en la cruz nos reconcilió con Él. Luego nos enseña a no movernos en esta fe en el Señor, que no ponga atención a filosofías o a huecas sutilezas que no son según Cristo, porque habían infiltrado falsas enseñanzas en la iglesia, como en el día de hoy quieren infiltrar falsas enseñanzas. Entonces nos anima a no poner atención a estas cosas. Nos anima a morir a lo terrenal en nuestras vidas, buscando las cosas de arriba, vistiéndonos de amor. Dice que es el vínculo perfecto, ¿no? Dios es amor, nosotros debemos de andar en amor unos con otros. Luego nos decía, perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Pues nos perdonó todo. Y a veces nosotros algo chiquito lo hacemos tan grande y no queremos perdonar a mi hermano porque me sacó la lengua o no me saludó, a lo mejor ni me escuchó. Y yo estoy juzgándole mal y no quiero perdonarle. Y yo también voy a pagar con la misma moneda y voy a voltear la cara, ¿no? Pero Cristo no hizo así. Él nos perdonó dando su vida en la cruz por nosotros. Nos perdonó cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Así nos anima esta carta a perdonarnos unos a otros. La semana pasada estuvimos mirando acerca de la familia, ¿no? Como las casadas es necesario estar sujetas a sus maridos. Los maridos debemos amar a nuestras esposas. Habíamos dicho no ser lijas, cepillos de alambre con ellas, no ser ásperos, no ser una piedra rasposa para ellos, ¿no? Sino ser tiernos, amorosos con ellas. A los hijos decía que debían de obedecer en todo a los padres. Y a los padres nos animaba a no exasperar o irritar a nuestros hijos para que no se desalienten. Estaba pensando un poco en esto y yo no crecí con padres creyentes de joven. Mi mamá no era creyente cuando yo conocí al Señor a los 13, 14. Entonces yo no tuve un ejemplo de una madre creyente. Ahora lo tengo, mi mami es creyente, ama a Dios con toda su vida. Pero en ese entonces no. Pero mira,
estaba pensando, yo tenía muchos amigos creyentes, sus papis eran creyentes y ellos estaban en esa edad que no sabían si con melón o sandía se iban al mundo o no. Entonces sus papás en ocasiones eran muy religiosos con ellos. Y esto llegaba al punto de exasperar a los hijos. Es que, ¿qué onda con mi papá? Porque vive religiosamente. Dice una cosa, hace otra, pero me obliga a mí a hacer esto que es religión. Y eso llega a los hijos a exasperarlos y desalentarlos a buscar a Dios. Y ellos deciden muchas veces desalentados buscar otro camino que no es el Señor Jesús. Entonces terminamos ahí hablando de esto y hoy vamos a estudiar de siervos, esclavos, de amos, jefes terrenales. Entonces Pablo está poniendo en orden cada aspecto en la iglesia de Colosas y luego empieza con la familia. Y después de la familia hoy vamos a estar estudiando a los jefes, a los amos, a los servidores, a los esclavos, porque en los tiempos antiguos todavía hay esclavitud, pero en los tiempos antiguos había mayor esclavitud. Si tú ibas al mercado, había un mercado, un tianguis de esclavos. Y ahí tú podías comprar por 30 monedas de plata, o como José lo compraron por 20 monedas para ser esclavo, luego lo vendieron. Lo revendieron a Egipto, a Potifar, por otras monedas de plata. Y ahí conseguías la mejor mercancía, pero eran personas, esclavos. Entonces estos esclavos y sus amos estaban viniendo a los pies de Cristo. Y la cosa cambia cuando uno llega a las cosas del Señor. Entonces tu trato ya no va a ser el mismo, porque no conocías de Dios. Entonces probablemente los amos abusaban de los siervos. Y luego comenzaron tal vez a pensar, bueno, es mi siervo y ama a Dios, pues con mucha mayor razón es mi hermano. Entonces estaban clavando tal vez la uña, encajando. Y luego al revés, el siervo decía, pues mi amo es creyente, entonces voy a aprovechar de que es creyente y ahora camina en amor. Entonces Pablo va a poner dirección y va a poner en orden estos asuntos y también cómo aplica a nuestras vidas, porque nosotros somos siervos, esclavos de Cristo, unos de otros. Mi esposa es servidora mía y yo soy servidor de mi esposa. Nuestros hijos son servidores de nosotros, nosotros somos servidores de nuestros hijos, y en el ministerio igual, somos siervos unos de otros, lavamos los pies unos de otros. Vamos a comenzar ahí en Colosenses 4, 22. Perdón, 3:22. Gracias, hermanos. No existe, dice. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pues como habíamos dicho, en los tiempos bíblicos había esclavos que habían sido comprados. Los esclavos tenían hijos y había esclavos que nacían dentro de las casas como esclavos. Y el amo era dueño tanto del padre como de los hijos, ¿no? Entonces estaban viviendo en esos tiempos en que estaban siendo convertidos tanto los esclavos como los amos, y muy probable en la iglesia de los colosenses había estas situaciones donde los amos junto con los esclavos habían conocido del Señor Jesús. Entonces Pablo dice, hey, que su servicio, los que son siervos, los que han sido esclavos, que su servicio sea de un corazón sincero, genuino, ¿no?
obedeciéndoles en todo, no solo cuando nos están mirando. Dice, no sirviendo al ojo, sino teniendo temor de Dios, es decir, temor para no hacer lo malo, para aborrecer lo malo. Dice, aborrecer lo malo es el temor de Jehová, dice los Proverbios. Ahora en nuestras vidas, en nuestros tiempos, ¿hay siervos? ¿Hay esclavos? Aquí, ¿hay siervos? ¿Hay esclavos? ¿De quién? De Cristo. Entonces, yo soy un esclavo. He sido comprado con un precio de sangre. Muerte y muerte de cruz. Entonces yo soy un esclavo. En mi trabajo, en el lugar donde yo trabajo, ¿soy esclavo? ¿Sí o no? ¿Soy esclavo de Cristo nada más en la iglesia? En mi trabajo, ¿soy esclavo? Sigo siendo de Cristo en mi trabajo, ¿eh? Sigo siendo esclavo de Cristo en mi trabajo. No soy esclavo de el trabajo. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces soy esclavo, sí. Y como esclavo de Cristo, estoy obedeciendo en mi trabajo lo que se me manda. Si me dice, Memo, puedes hacer así, así y así. No, pues yo creo que así. ¿Estoy siendo esclavo? ¿Estoy obedeciendo en mi trabajo? ¿Estoy haciendo lo que mejor debo hacer en mi trabajo como esclavo del Señor? ¿Estoy obedeciendo las órdenes que me dan mis jefes, mi amo terrenal, por así decirlo? ¿Estoy obedeciendo en lo que me gusta y en lo que no me gusta? Porque el siervo, el esclavo, obedece en todo tiempo. No tiene privilegios. Dice, no, espérame, ahorita voy a mandar un mensaje. El siervo es siervo y obedece la orden al instante. Sí, Señor, claro que sí. Aún lo que no me gusta. Y lo que es mejor de todo y nos anima aquí es que debe ser de un corazón sincero, un corazón genuino, que no está sirviendo al ojo, que no lo hago cuando me están mirando solamente. Como mis hijos, cuando los pongo a limpiar. Ok, vas a limpiar tu cuarto. Y entro y ¡pum! Papá, me pasa la escoba. Ya tienes una hora acá solita y no has limpiado nada. Pero llegó el ojo, entonces me pongo a trabajar, ¿no? Y nos anima a no hacer este tipo de cosas que realmente sirviendo al ojo es hipócritamente. Es hipocresía en mi vida, porque estoy, pero la verdad no estoy. Lo estoy haciendo porque me están viendo. Pero el de corazón sincero es el que quiere agradar a Dios, es el que tiene temor de Dios. Y lo hago si me ven, si no me ven, porque lo estoy haciendo para el Señor. Tomo en cuenta que Dios me está mirando, porque he sido tomado como su esclavo, como su siervo. José, el soñador, cuando fue llevado a Egipto, en casa de Potifar, su amo fue vendido como esclavo y su amo no tenía necesidad de ver ningún asunto, porque José hacía todo para su amo y miraba todos los asuntos, y su amo estaba confiado su corazón que José temía a Dios y Dios estaba con él. Luego pasó lo que pasó con la mujer, fue llevado a la prisión
Estando en prisión, el jefe de la guardia de la prisión no tenía que preocuparse por nada, porque José se encargaba de todos los asuntos en la prisión referente a los presos. ¿Por qué? Porque no lo hacía para el ojo. Amaba a Dios con todo su corazón, lo vieran, no lo vieran. Él quería y sabía que era siervo, pero no terrenal, un siervo de Cristo, siervo de Dios. Después salió de la prisión, interpretó los sueños de Faraón y Faraón lo puso por gobernador de todo Egipto, y Faraón no tenía que preocuparse de nada que pasara en la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque José gobernaba todos los asuntos, porque era un siervo, era un esclavo del Señor. Y ese debe ser un ejemplo a nuestras vidas de cómo vivir nuestras vidas siendo esclavos. Por eso dice en el verso 23: y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, teniendo en cuenta que he sido tomado por siervo, esclavo del Señor, todo lo que hago lo debo de hacer para el Señor. De manera que si estoy limpiando mi casa, no lo estoy limpiando para mi esposo o para mis hijos. ¿Para quién lo estoy limpiando? Lo estoy limpiando para Cristo. Y si estoy trabajando en la fábrica ensamblando 453,000 veces en un día la misma pieza, y ahí estás, lo mismo, estoy cansado de hacerlo, porque lo estoy haciendo para la fábrica, lo estoy haciendo para que me paguen, lo estoy haciendo para que... No es así. Dice que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Entonces no lo hago para mi trabajo, lo estoy haciendo para Cristo. Si estoy proveyendo para mi familia, estoy trabajando, no estoy pensando, es que tengo que trabajar para mi familia, trabajo para Cristo. No es para ellos. Si soy ama de casa, estoy lavando y tallando la taza de baño ahí, que tal vez mi esposo no le atinó, y está todo ahí el asunto. Perdón, hermanos, hermanas, yo pensé que era el único, que mi esposa nomás me reclamaba a mí. Y está el asunto no muy bien. Ahí entró un niño y bueno, te toca limpiarlo y estás ahí tallando y metes el cepillo y de repente charpea en tu boca el agua. ¿Para quién lo haces? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿A quién culpas? Señor, gracias que puedo servirte tallando la taza sucia y dejándola limpia. Todo lo que hagamos, que sea para el Señor. Y si lo hago para mi esposo, el asunto no va a funcionar. Tarde que temprano voy a reclamar, voy a gritar, voy a enojar. Si lo hago para mi esposa, trabajar y es que yo te doy y yo pongo, y el asunto no va a funcionar. Pero si el asunto lo hago con Cristo, lo voy a hacer con gozo, con alegría de corazón. Y no lo voy a hacer porque me está viendo o no me está viendo, porque lo estoy haciendo para el Señor. Y lo hago porque he sido tomado como su esclavo. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo. Verso 24 dice: sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Nosotros como creyentes debemos ser motivados para dar lo mejor en lo que servimos al Señor cuando hacemos algo, porque es para el Señor.
Entonces sharpea la taza del baño, el niño vomitó en la recámara. Estoy limpiando sabiendo que estoy sirviendo a Cristo y que un día recibiré la paga. Y no está aquí. No está aquí la paga. La recompensa, la herencia, es la vida eterna. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará a otro. En ocasiones puedo menospreciar yo mi servicio al Señor en lo que estoy haciendo. Tal vez trabajo para tener dinero. Trabajo para pagar la casa o el carro, mantener mi familia, tener comida, pagar los recibos, agua, luz, etcétera. Y no contemplamos que estoy sirviendo al Señor, estoy sirviendo a otro Señor. Y de esa forma puedo llegar a menospreciar lo que hago, que debe de ser para Cristo. Hace algunos años, 10 años, cuando Dios me llamó, estando aquí tiempo completo, yo en mi vida había tocado una herramienta, jamás. Yo era vendedor y tenía un peso, quería convertirlo en 2, 2 en 5, 5 en 10, 10 y va, ¿no? Entonces mi vida era pues tratar de hacer dinero, pero nunca había trabajado con mis manos. Bueno, el Señor nos llama a tiempo completo, mi esposa a mí, y ahí estoy, antes de casarnos todavía, y tenía 2 meses aquí sirviendo, y nunca había agarrado en mi vida pico, barra, pala, cosas así. Entonces la iglesia iba a poner el cerco por donde pasamos ahorita, ir hacia la venta o los salones, iba a poner el cerco que divide ahí. Y el pastor me dijo, Memo, vamos a hacer los hoyos este día. Y fuimos por todo, barra, pala, pico, todo el asunto, ¿no? Era agosto. Dios me llamó en junio, era agosto. Por ahí, de las 12, 11 ya se empieza a sentir sabroso, los 40 y algo grados. Y no podía ni agarrar, la barra tenía que estar en la sombra y todo porque no la puedes ni agarrar. Entonces, recuerdo que ese día y después de 2 meses estar sirviendo, era un día muy difícil para mí y yo quería tirar la toalla. Y yo decía, Señor, yo no sirvo para esto, eso está clarísimo. No es lo mío. ¿A qué vine aquí, no? Yo sé que quiero, porque tú has puesto este deseo de servirte, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Y tú sabes, en agosto, cada vez que tiras la barra, y cada respirar te cuesta, y sudando, y estás ahí, y estás molesto con el hecho de existir muchas veces. Y más cuando no sabes hacer el asunto, es frustrante. Y era un día difícil para mí. Y ahí estaba, queriendo llorar por dentro, queriendo abandonar el asunto. Yo fui un joven que todo abandoné en mi vida, nunca tuve el propósito de algo. Y esto era sencillo para mí. Y ahí estoy, Señor, yo no nací para esto, porque no es lo mío. ¿Para qué estoy acá? Entonces, ahí estuve todo el día peleando con mi mente, con mi corazón. Y por ahí de las 3 de la tarde terminé eran 8 hoyos que había que hacer para poner postes y concreto. Entonces, el pastor había comentado, haz los hoyos. Por ahí de las 3 de la tarde terminé los hoyos, muerto. Conté 15 ampollas en mis manos. Y yo quería, nomás sentía y ya. Ok, parece que la libré. Señor, parece que otro día. Y ok, llegó el pastor muy amable. ¿Qué pasa, joven? Ya. Ok, muy bien, ve por la carretilla. Vas a ir y traer, a un lado del estacionamiento está el revuelto. Vas a traer arena revuelta. Vas a traer el cemento, vamos a mezclar y cada carretilla, ir y venir. A las 3 de la tarde, muerto, yo queriendo tirar la toalla, dije, no. Dije, ¿cómo vamos a hacer esto, Señor?
Entonces ahí estoy, como al tercer viaje, ya no podía más. Y me paré en el medio del campo, donde está el caminito de arenita ahí de Tucurubay. Y le dije, Señor, yo no puedo con esto no es mío. Entonces yo ahí me paré y dije, yo me voy, no quiero esto, no es para mí, no soy bueno haciendo esto, nunca lo voy a hacer. Había otros asuntos en mi vida, en mi corazón, pensamientos que Satanás y todo, ¿no? Entonces yo ahí tiré la toalla. Entonces escuché una voz que me dijo, Memo, ¿a quién quieres servir? Y comencé a llorar y le dije, Señor, a ti. Y me dijo, sírveme. Termina los hoyos. Yo te llamaba. Vinieron unas fuerzas no sé de dónde y pude terminar el día con gozo, con alegría, queriendo servirle más. Porque ¿quién era yo para reclamar si es haciendo hoyos, lavando tazas, si tengo o no tengo el talento? Él me llamó a servirlo. ¿Quién soy yo para decir, Señor, yo no quiero esta familia, yo no quiero servir mis hermanos en la iglesia, Señor, yo no quiero servir mi trabajo, mi jefe que está loco, que es grosero, que me irrita, que me trata mal, Señor, yo no quiero. ¿Quién soy yo para decir al Señor este tipo de cosas? Si Él me ha tomado por su esclavo, entonces debe ser un ánimo servirle a Él de corazón. Yo estaba menospreciando mi Señor y lo que Él me llamó a hacer, porque yo le dije, yo era muy bueno haciendo dinero. Ese era mi otro Señor, ese era mi otro Dios. Dios no me llamó a hacer dinero, Dios me llamó a hacer hoyos, lavar la taza del baño, servir sus vidas. ¿Quién soy yo para menospreciar a mi Señor? Verso 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces todo lo que el hombre, la mujer siembra, también vamos a cosechar en nuestras vidas. El que hace injustamente va a recibir injustamente. Mas si yo siembro lo justo, lo puro, lo santo, también lo recibiré. La herencia, la vida eterna, mi recompensa. Dios no es el Señor, no nos dice, tú hiciste lo malo, entonces te voy a recompensar en lo bueno. Dios es un Dios justo, que todo lo que el hombre hace, eso va a tener. Entonces, como sembrador Dios está viendo mi caminar con Él. ¿Cómo hago yo en mi trabajo? ¿Cómo hago yo siendo su esclavo? Y si yo hago injustamente como su siervo, como su esclavo, ¿no? Tenemos las parábolas de los talentos. El que dio uno y dijo, échenle, sáquenlo las tinieblas. Entonces, ¿cómo estoy haciendo yo en mi vida como esclavo del Señor? ¿Lo estoy haciendo de corazón? Como para Él, ¿tengo un corazón genuino, sincero, o lo hago para agradar al ojo cuando me ven? Y esto dijimos era hipocresía. Y esto no desea Dios de nuestras vidas. En el capítulo 4, ahora sí, va a hablar a los amos. Amos, hagan todo lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. En la iglesia yo creo había amos y siervos, esclavos, y tal vez el asunto no estaban siendo justos con ellos. Tal vez de ambos lados no estaban haciendo la parte que les correspondía hacer, ni al esclavo ni al amo.
Y Pablo está poniendo en orden cómo debe de ser. Pablo está diciendo que los dueños hagan lo que es justo y recto con sus sirvientes. Tal vez en las mentes de los amos ellos se sentían dueños totales de las personas, y lo eran, porque los habían comprado. Pero ahora en Cristo, el trato que tenían antes de Cristo ya no debería de ser, porque muchas veces eran crueles con sus esclavos, los mataban de hambre, los golpeaban hasta más no poder, inclusive muchas veces quitaban sus vidas. Tenían el derecho y la autoridad para hacerlo, sin tener consecuencias, eran de ellos totalmente. Pero ahora en Cristo, Pablo dice, hagan lo que es justo y recto con los que Dios ha puesto en sus manos. Y luego los acomoda y les dice, sepan también ustedes que tienen un amo en los cielos. Porque el amo muchas veces se creía superior y no había nadie más poderoso que él. Entonces Pablo le pone orden y dice, tú también tienes un amo. Tú también eres esclavo como tu esclavo. Entonces, hagas lo que es justo, haz lo que es recto con él, porque así Dios, tu amo celestial, también hará contigo. Entonces, bueno, tenía un comentario de mi casa. En mi casa tengo una broma bien. Siempre digo a mi esposa cuando me hace un comentario que no me gusta o así, siempre les hago con una broma y siempre le digo, esta es mi casa y aquí yo mando. Y ella me voltea a ver así como, ¿en serio, Memo? ¿En serio? ¿No? ¿Really? Entonces, en realidad nadie es jefe o nadie es dueño de nada, ¿no? Como estos amos creían, no, pues yo soy su amo y yo mando, ¿no? Y dice, no, el que manda es Dios, Él es tu amo, ¿no? Entonces muchas veces podemos llegar a creerlos quienes no somos, todos somos servidores. Entonces, si soy jefe, en este caso un dueño de un negocio, debo de tratar a mis trabajadores de la manera más justa, más recta posible, sabiendo que Dios es mi dueño y dueño de todo lo que yo tengo en mi vida. Entonces, los que tienen trabajo, los que dan trabajo a otros, que tus tratos sean justos con sus tiempos, sus salarios, sus horarios, de no aprovecharse. Y muchas veces en el pueblo de Dios pasan estas cosas, contratan a alguien que es creyente, dice, pues como es creyente, quieren aprovechar de él. ¿Qué onda, brother? ¿Me haces el paro con esto? Uy, ya tengo toda la semana quedándome hasta las 8. Y mi familia, y mi esto, ¿no? Y quieren aprovechar de sus trabajadores. Y al contrario, el siervo, el trabajador dice al patrón, brother, me haces el favor, es que esta semana quiero tener tiempo con mi familia, ¿no? Y dice, pero la semana pasada te dejé ir a una conferencia de hombres. Entonces, no aproveches tampoco, ¿no? Entonces, lo que es justo y recto los unos con el otro, en este caso de los amos, ¿no? No aprovecharse del trabajador o cargar la mano. En el verso 2 dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste, en el 4, como debo de hablar. Entonces Pablo está animando a la iglesia a perseverar en la oración,
Perseverar, dice, es una acción continua o algo que se hace sin parar. Entonces, él dice, perseveren en la oración, velando con acción de gracias. Entonces, el primer paso es que siempre nosotros como creyentes estemos teniendo una vida de oración. Jesús tomaba tiempos en oración y se apartaba, pero lo más probable es que Jesús siempre estaba en comunicación con su Padre, y lo más probable es que él oraba en todo tiempo y oraba sin cesar muchas veces. No, a Pedro le dijo, Pedro, he orado para que Satanás no te zarandee, y cosas así. Entonces nosotros debemos de estar animados a tener esta comunión con Dios a través de la oración, porque también nuestra vida es fortalecida cuando oramos a Dios y le exponemos a Dios ciertas cosas. También dice que velemos y que seamos agradecidos. Sin duda, una de las cosas que como humanos más nos cuesta es ser agradecidos. Y hay tantas cosas por el cual estar agradecidos, pero muchas veces nos encerramos en nosotros mismos nada más y no podemos ver todo lo que el favor de Dios está haciendo alrededor, y podemos dar gracias, como dijo el salmista, que eran tantas las maravillas de Dios que no podía enumerarlas. Cuando uno pone a orar y dice, Señor, híjole, gracias por esto, y luego otra, y otra, y otra, y otra, y estás con un corazón rebosando de gracias por todo lo que Dios ha hecho, porque Dios ha hecho muchas maravillas en nuestra vida. Y así que velando, dice también en oración, tenemos un enemigo que quiere destruirnos y debemos estar despiertos, alertas, porque nuestro enemigo está acechando nuestras vidas, la vida de nuestras familias, la vida de la iglesia, la vida de la congregación. Entonces nosotros tenemos el llamado de estar alertas, de estar velando, de no estar dormidos, ¿no? Como aquellas vírgenes que fueron prudentes, estaban velando. Entonces, los padres de familia, por ejemplo, debemos de velar por nuestros hijos en oración, porque ya ves que el mundo los quiere matar y los quiere arrebatar de las manos de Cristo, porque las tinieblas van cubriendo cada día más y más este mundo, y nosotros debemos estar orando. Y entonces vemos cómo el león se acerca y dice, cuida a mis hijos, Señor, ya sabes, este día vamos a ir a tal parte y van a estar con gente que tal vez está en otros asuntos y su vida no está dada a ti, que tú estés con ellos, que no desvíe nada. Ayúdame a mí a poner atención en ellos y mirar cuándo deben estar conmigo, no deben estar allá, cuándo deben estar allá, cuándo. Velando, despiertos, porque nuestro adversario nos quiere devorar, dice la Escritura, y debemos de estar orando. Señor, cúbrenos con tus alas en este mundo que estamos viviendo, ¿no? Lot dice que cada día, mirando la condición de Sodoma y Gomorra, afligía su alma, este justo, y oraba seguramente por la salvación, el perdón de la ciudad. Entonces podemos hablar muchísimo de la oración y de tantas áreas que puede abarcar y por tantas cosas, ¿no? En este caso, Pablo dice, oren por nosotros para que el Señor nos abra las puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Es importante, obviamente, Pablo sabe que necesita las oraciones para que el Señor siga abriendo puertas para cumplir la misión que Pablo tenía en este mundo, y era predicar el evangelio a los no creyentes. Es importante que nosotros oremos también, como dice Pablo, para que el Señor siga abriendo puertas. En Canal 66, este ministerio Reparador de Portillos, Dios ha abierto una puerta
para testificar de Él a miles. Es increíble cuando estoy en la calle la cantidad de personas que me dicen: yo te miro en la tele, yo te veo que anuncias el programa del pastor Juan Varillaro, o te miro en Saetas. Dios ha abierto una puerta impresionante. Y esa persona que me dice, ¿qué crees que hago? ¿Crees que le digo: ay, gracias, síguenos viendo? Le vuelvo a predicar de Cristo, le vuelvo a testificar de Dios, y nomás con que me diga eso es otra puerta abierta para volver a hablar de Dios. Sigan orando por estos ministerios. A lo mejor no lo vemos, pero Dios está alcanzando la ciudad. Es impresionante ahora a través de los testimonios que se están dando cada semana. Dios está abriendo la puerta para que muchos estén escuchando la palabra de Dios, vidas transformadas aquí. Me imagino en la prisión, pues donde hay televisiones o internet también. Entonces es importante orar por los ministerios, por la gente, para que la gente pueda seguir conociendo de Cristo, las puertas de esta ciudad puedan ser abiertas, ¿no? Hay tantos ministerios por qué orar: camiones, prisiones, hospitales, ministerio de niños, centros de rehabilitación, bueno, predicar casa por casa, ir a donde están los picaderos y están inyectando ahí heroína, cristal y diferentes drogas. Y hay tanto por qué orar para que el Señor siga abriendo puertas, siga levantando personas que pueden hacer su obra que Él ha llamado, ¿no? En este caso, Pablo, su llamado era ser embajador de Cristo, dice, en cadenas. Pero las cadenas de Pablo hablaban, porque sus prisiones, la gente se convertía al Señor, y en sus prisiones los mismos creyentes, mirando que este hombre es valiente, que este hombre no tiene miedo de estar en la prisión, cobraba ánimo y testificaba del Señor Jesús. Por eso dice en el verso 4: oren por mí para que lo manifieste como debo de hablar, para que lo dé a conocer, cómo debo de dar a conocer a Cristo, ¿no? Pablo tenía el llamado de predicar a los gentiles, a los no judíos, a los no creyentes, por así decirlo, ¿no? Entonces él tenía este llamado, y ahorita nos va a comenzar a dar estos versos para con las personas que no son creyentes, cómo debemos andar con ellos. Anden sabiamente, dice el verso 5. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pablo comienza a animar a los creyentes cómo debemos andar con los que no son creyentes, cómo debe ser mi comportamiento. Uno de ellos es andar sabiamente, porque los que están a mi alrededor que no son creyentes, sean mis compañeros en la escuela, en mi salón, sean mis compañeros en el trabajo, sean mis familiares o mis propios hijos que no son creyentes, o mis propios padres que no son creyentes, o mis vecinos, mis conocidos, ellos están haciendo una cosa conmigo. Ellos están mirando mi vida. ¿Y cómo andas tú, que dices que eres creyente? ¿Cómo andas tú con el Señor? Y ellos están examinando tu vida. Por eso Pablo dice: anden sabiamente con ellos. Si quieren, vamos a Mateo capítulo 5. Dice Mateo 5:15. Dice: no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, una forma de andar sabiamente, obviamente, es no andar en las cosas de este mundo, que son tinieblas, que son obscuridad, sino es más bien, otra de las cosas es redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo en lo que realmente es importante, en las cosas de Dios, buscando almas, enseñando a nuestros hijos a amar a Dios, amando a mi esposa, sirviendo a otros, incluso sirviendo a mis vecinos, los que no son creyentes. Es sabio apartar algo de tu semana, de tu quincena, y comprar un pollo asado, comida china, y llevar a tu vecino. Y decir, ¿sabes que Cristo te ama? ¿Sabes que Jesús murió por ti en la cruz? Podemos comer un pollito, come con Él, estés con Él. Y Él está mirando tu vida, pero como tú eres luz en su vida. Dando mi tiempo, mi trabajo, mi dinero. Que los de afuera pueden ver la luz de Cristo en mi vida. También en mi tiempo. ¿En qué pongo yo mi tiempo? ¿Qué hago yo con mi tiempo? Que esta luz alumbre también y lleguen ellos a conocer de Cristo a través de mí. Dice este verso, redimiendo el tiempo, que los creyentes, y es un comentario mío, creo, un comentario mío, debemos de aprovechar bien el tiempo en el sentido que los de afuera vean que somos personas que redimimos bien nuestro tiempo, que hacemos con nuestro tiempo cosas importantes, que cuando ellos miran que el creyente no es flojo, no está tirado todo el día en una hamaca ahí afuera, sino que el creyente está haciendo cosas para Dios, que siempre está ocupado buscando las cosas de Dios. Algunos me han dicho, ¿por qué siempre me hablas de Dios? Pues porque Dios es mi vida. Si Dios es mi vida, Dios es mi tiempo. Y una forma de redimir el tiempo es no andando en las cosas del mundo y buscando las cosas de arriba, donde está Cristo, testificando de Él, buscando el tiempo para hablar a otros del Señor. El tiempo que puede ser bien usado también en la familia para enseñar a mis hijos, instruirlos con mi esposa. Aprovechando bien el tiempo. Dice, porque los días son malos. Verso 6 dice, sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Regresamos a Colosenses. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. En Marcos 9:50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, se queda sin sabor, ¿con qué la sazonarán o con qué le daremos sabor? Jesús preguntó. Y también dijo al final, tengan sal en ustedes. Levítico 2:13, vamos todos juntos. Levítico. Levítico 2:13. Hay algo muy interesante ahí en Levítico 2:13 de la sal. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios,
en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Del mismo modo que la sal preparaba la carne para hacer esta ofrenda, así nosotros, siendo sal, podemos ayudar a preparar al mundo para que el Señor Jesús, con nuestras palabras llenas de gracia, sazonadas con sal, lleguen a los pies de Cristo. Jesús siempre dio palabras sazonadas con sal. Constantemente vemos en los evangelios que muchos les preguntaban muchas cosas. Uno de ellos fue un joven rico. ¿Qué le preguntó este joven a Jesús? Y le dijo primero: maestro bueno, ¿qué debo de hacer, para heredar la vida? Jesús le dijo: bueno, haz esto. Y él dijo: oh, todo lo he hecho. Entonces Jesús le echó más sal y dijo: bueno, entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y él se fue. Amaba, tenía a su Dios y era su riqueza. Entonces no quiso conocer al Señor realmente. Pero Jesús dio la palabra que él necesitaba. Él respondió exactamente lo que el joven necesitaba. Y él nos dio la muestra de cómo responder a cada uno. En otra ocasión, dice que un intérprete de la ley le dijo: maestro, ¿cómo le voy a hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito? Pues era intérprete de la ley. ¿Cómo lees? Y él le dijo: pues amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: haz esto y vivirás. Y él le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dio toda una historia bien bonita del buen samaritano, sabiendo que judíos y samaritanos se odiaban. Y le echó sal a la palabra y dijo: haz tú lo mismo. Era lo que él necesitaba. Entonces, nosotros debemos de estar siempre, como decía unos versos atrás, orando, mirando, para que nuestras palabras siempre sean con gracia, sazonadas con sal, para que sepamos cómo responder a cada uno. Este martes, después de los testimonios, llamó a alguien y llorando, que se identificaba mucho con el testimonio y que él también había dicho a Dios que iba a apartar su vida a tiempo completo y había prometido muchas cosas a Dios, las cuales le era imposible cumplir. Una de ellas era construir una iglesia. Y yo estaba orando y dije: ¿cómo le contesto, Señor? Y vino a mi mente y le dije: mira, hermano, no hay algo que tú puedas hacer para que el Señor esté contento contigo. Jesús ya hizo todo en la cruz por ti. Él pagó, Él redimió. Dios no está interesado si levantas un edificio, eso tú lo prometiste. Dios está interesado en tu alma, en tu vida, en tu corazón, que tú le puedas amar, honrar, caminar con Él el resto de tu vida. Hombre, empezó a llorar más. Y, ay, gracias. Y no es uno, es que uno debe estar orando, pidiendo cómo voy a responder a cada uno. Y sin preocuparnos, como dice la Escritura, tenemos el Espíritu de Dios, el cual nos dirá qué hablar, cuándo hablar, cómo hablar. Somos salvos, somos creyentes, tenemos su palabra que vive dentro de nosotros. Por eso es importante siempre responder a cada uno como cada uno necesita, ¿no? Dice en el verso 7, regresando a Colosenses:
Y todo lo que a mí se refiere se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozca lo que a ustedes se refiere y conforte sus corazones. También con Onésimo, amado y fiel hermano que es de ustedes. Todo lo que aquí pasa, él lo hará saber. Pablo envió a Tíquico y Onésimo, que eran hermanos, y sus características, dice, eran fieles y amados por Pablo. Y esos hermanos estaban dispuestos a sufrir, a viajar largas distancias con tal de saber el estado en que se encontraban las iglesias de aquellos lados. En este caso la de Colosenses. Con tal de saber el estado de la vida de mi hermano. Y luego dice Pablo que ellos iban a ser confortados, los corazones de los creyentes, al saber el estado de Pablo, por la información que iban a dar y de lo que pasaba con el ministerio de Pablo. Entonces ellos iban por las dos, una era dar razón de cómo estaba Pablo, el evangelio, cómo iba avanzando, y otra era acá en Colosas, cómo estaban los hermanos. Porque ellos tenían preocupación, se preocupaban por la vida de los creyentes. Y este es el amor genuino, nacido, puro de Dios. Que yo pueda llegar a preocuparme por el otro y estar dispuesto a poner mi vida. Viajar antes no era como viajar el día de hoy. Tomas un vuelo a Sinaloa, estás ahí en 3 horas. No era así, eran días, eran semanas. Muchas veces a pie, muchas veces te asaltaban, te golpeaban, te robaban, te quitaban lo que llevabas, no comías por días, había tormentas, había desiertos, había serpientes, o sea, era otro asunto, pero ellos estaban dispuestos por el amor que tenían por sus hermanos y por saber cómo estaban o qué necesitaban o cómo podían ayudarlos. Y esto es increíble cuando entre los creyentes está este amor. Mi esposa no ha tenido sus mejores días últimamente y ha estado malita. Y el día de ayer llegó una familia en la casa y tocó y traían diferentes frutas con yogur. Dice, tenga hermano, para que coman algo rico. Sabemos cómo está el asunto. Hombre, cómo fue mi corazón confortado, sabiendo que había alguien que se preocupó, tomó su tiempo, fue al mercado, compró y se dispuso a venir hasta tocar mi casa, dejó la vergüenza o lo que sea, y hombre, mi corazón se confortó al saber que había alguien que se preocupa por otro. Eso es una bendición, y yo sé que este amor existe en muchos de nosotros, y existía en Colosas también, ¿no? Verso 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, los saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos. Si fuere a ustedes, recíbanle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Entonces, comienza el 10 y dice que Aristarco era su compañero de prisiones. Y yo estaba pensando, dije, ¿quién quiere este ministerio? ¿Cuántos podríamos levantar las manos y decir, yo quiero ser compañero de prisión? Yo quiero ser maltratado, yo quiero padecer, yo quiero... ¿No? Un buen llamado, ¿no? Sí. Y Aristarco era compañero de prisiones de Pablo. Muy posiblemente voluntariamente. Que él dijo, yo también voy con él. Yo también pongo mi vida. Entonces, algo hay que pensar, ¿no? Él tenía este llamado. Luego dice que Marcos y Jesús, uno llamado Justo, que eran los únicos que eran judíos de la circuncisión, o sea, se habían convertido, y que ellos eran los únicos que ayudaban a Pablo en el reino de Dios y habían sido un consuelo para Pablo. Es un consuelo tener a alguien que comparte contigo
tu llamado. Estar en prisión era el llamado de Pablo. Ellos compartían esto, predicar a los no judíos, ser apedreados, correteados, perseguidos, etcétera, etcétera, diferentes padecimientos, circunstancias, era el llamado. Y es un consuelo saber que tienes a alguien que siempre va a estar ahí, que no se raja, como decimos los mexicanos, que sabes que este está fiel, este no se mueve, este se queda conmigo en los sufrimientos, en los padecimientos. Y no es fácil encontrar este tipo de hermanos hoy en día. Por eso Pablo dice, son los únicos que me ayudan, porque no hay muchos. Porque no solo se preocupaban por Pablo, sino se preocupaban por la obra en general. Y es muy complicado encontrar hoy en día personas que se preocupan por el estado de la iglesia. Es mucho más fácil venir los domingos, se acaba el servicio y me voy, no me entero de nada, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pero ellos tenían este llamado y este amor, que es muy hermoso y nos anima a que nosotros seamos así. Los saluda en el verso 12, los saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Primero presenta a Epafras como siervo de Cristo. Es un siervo por amor del Señor Jesús. Y él, sus oraciones, dice, son encarecidamente. Es decir, que él rogaba al 100. Es decir, que él toda su vida la depositaba en rogar. Es lo que quiere decir encarecidamente por los hermanos, para que ellos estuvieran firmes, o sea, que no se movieran de la fe en el Señor Jesús, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Es decir, que Dios tiene una voluntad para nosotros y nosotros debemos de estar perfectos, completos, para cuando Dios nos llame estemos listos para hacer lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y Pablo era testigo del gran amor que Epafras tenía por estas iglesias, ¿no? En el 13 dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los de Laodicea y los que están en Hierápolis. Entonces este es un gran ejemplo de un hermano que se preocupaba por la vida de los otros creyentes. Verso 14, los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la lean también ustedes. Digan en el verso 17, digan a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Amén. Parece que Arquipo tal vez se puso flojo o no estaba cumpliendo el llamado que había recibido del Señor. Y Pablo está animando a la iglesia para que le digan, hey, cumple el ministerio que recibiste del Señor. Y es importante que la iglesia siempre esté recordando el llamado que tenemos. Muchas veces aquí, muchas veces ahí, a través de su palabra, la iglesia nos dice, ama a tu esposa, Guillermo. Ay, este es mi llamado. Sirve a tus hijos, cuida de ellos, sujétate a tu esposo, hermana. Cumple tu llamado, sea el de predicar la palabra, sea el de ser fiel en tu trabajo, sea el de vivir santos, apartados para Dios. La iglesia debe de recordarnos a través de su palabra el llamado que todos tenemos, porque todos tenemos un llamado sobre nuestras vidas.
y es importante cumplirlo en el Señor. Verso 18 otra vez dice: la salutación o el saludo es de mi propia mano, de Pablo. Acuérdense de mis prisiones, la gracia sea con ustedes. Pablo no quería que se olvidaran que él era preso por la causa de Cristo, así que pedía oraciones. Y que al saber que por causa de Cristo estaba preso, él sabía que otros iban a cobrar ánimo. Entonces dice: hey, acuérdense que soy preso, pero acuérdense para tener ánimo de seguir testificando y predicando de Cristo, porque él era esclavo, su llamado era en cadenas, ¿no? Era predicar el Evangelio. Terminamos este libro, ha sido una bendición este libro a nuestras vidas, y oramos para despedirnos. A lo mejor hay alguien que aquí no ha escuchado el Evangelio, que Jesús vino y murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Que si tú crees esto con tu corazón, que si lo confiesas con tu boca, entonces puedes tener el perdón de tus pecados y tener la vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos, y tal vez alguien quiere aceptar al Señor. A lo mejor quieres repetir conmigo, decirle: Señor Jesús, te pido que entres en mi vida, pido que me laves de mis pecados, creo que eres mi Salvador. Yo te recibo hoy, perdona mis ofensas, lávame en tu sangre, Salvador. Entra en mi vida hoy. Amén.